Estamos aquí en la gobernación para hacer los ejercicios previos a la exposición de Eugenio Barba. Está la compañera María Angélica, Yarima y allá la otra compañera, ¿cómo se llama? Luz Karina. Bien, vamos a hacer un breve calentamiento que consiste en tocar el muro y llegar aquí a la base 5 veces, como para calentar los músculos. Entonces comencemos ya. Listo, vamos a hacer entonces estiramiento de articulaciones. Comencemos. Ejercicio, acción, reacción y expresividad corporal. Aplicaremos un poco la didáctica por medio del juego para llevar esta secuencia de los ejercicios teatrales. ¿Listo? Bien, vamos a seguir con el video y vamos a aplicar una rutina de imitación en la cual se va a trabajar el aspecto o el factor cognoscitivo. Entonces aquí tenemos a dos chicas, dos contrincantes, que La gente va a creer que tendrán un cara a cara. Un cara a cara. Una tratará de imitar los gestos de la otra, dependiendo el contexto en que yo lo aplique. Entonces, Yarima tratará de imitar a su compañera en cualquier situación cotidiana, ya sea extracurricular o curricular. Y empecemos. Yarima, imita a tu compañera desde lo académico. ¿Cómo se comporta ella cuando llega tarde a clases? Ay, profe, se me hizo tarde, espérese un momentito. María, ¿qué hicieron?
Ahora Luz Carine va a imitar a su compañera Yarima, pero solamente con gestos. Y va a imitar a Yarima desde el aspecto emocional negativo, cómo se comporta Yarima cuando está enojada o cuáles son sus gestos. Ay, yo que lo mato, es que lo mato. Ya. Siguiendo un poco la teoría de Eugenio Barba, él tenía algo claro y definió un concepto que se aplicó dentro del teatro que él pues fundó. El concepto de preexpresividad consistía en que se manifestaba o se evidenciaba una preexpresión del actor antes de cometer una acción. Cómo era el físico o cómo eran los gestos o el rostro del actor antes de ejercer una acción. Físicamente estaba presente, pero no emitía algún gesto o expresión corporal o kinestésica. Para ejemplificar un poco este dato, aquí tenemos a 3 compañeras que van a tener un momento efímero de preexpresión. Esto sería preexpresión. Momentos antes de realizar una danza. La preexpresión se representa como un estado neutro. La expresión sería entonces eso sería expresión. La preexpresión ocurrió momentos antes de ellas manifestar una información o lenguaje corporal. Sigamos con la segunda ejemplificación del concepto de preexpresividad. Supongamos que vamos a presenciar un caso muy común dentro de lo que es el entretenimiento o la televisión nacional. Nos enfrentamos con un caso de preexpresividad al momento de ver un reportero gráfico que aún no le ha llegado la señal de que emita la información. Este sería el caso de preexpresividad. Buenas tardes, estamos aquí afuera de la gobernación donde nos acaban de confirmar que no se ha presentado ningún caso de coronavirus en la ciudad de Valledupar. Lo que acabó de hacer la compañera fue expresión. Antes de hablar, antes de emitir alguna expresión corporal, ella tuvo un momento de preexpresión, lo cual afirmaba que no estaba haciendo un acto como tal, o no estaba ejerciendo alguna acción en específico. Ella estuvo neutra, físicamente presente, pero no informando o no preexpresando o no expresando, alguna acción dentro de lo que se conoce como preexpresividad. Para ser más claros y puntuales, preexpresividad es el momento efímero o el momento muy diminuto en el que el actor trata cuando el actor está lo más estático e inexpresivo posible. Siguiendo con la línea, uno de los métodos que implementó Eugenio Barba dentro de su metodología fue la antropología teatral o la antropología del teatro. ¿En qué se basaba esto? Básicamente era diagnosticar cada cultura del mundo y analizar, sustraer lo más relevante de cada una de ellas para así crear una técnica propia. Es decir, la antropología teatral se encargaba de analizar estructuralmente todas las costumbres o su manera de hacer las cosas culturalmente.
algo que como tal los identificaba o les daba ese peculiar distintivo que los diferenciaba, que los hacía únicos en lo que consistía o lo que encerraba el círculo de la antropología teatral. Básicamente también, cuando se habla de antropología teatral, es tratar de ver qué se puede hacer con lo que nos ofrece la sociedad misma o la cultura como tal. Es imprescindible tener esto en cuenta porque a la hora de realizar un trabajo escénico se debe tener en cuenta todos los aspectos culturales locales, los nacionales y los internacionales. Si se tienen en cuenta los aspectos culturales locales, entonces se crearía una técnica propia, algo que de verdad marque un distintivo dentro de lo que encierra la antropología teatral. Si se tiene en cuenta la cultura nacional, entonces se podría crear un trabajo escénico que tenga mucha variedad en lo que respecta a la cultura. Sería un trabajo escénico multicultural en el que haya diversas culturas, pero que todas esas culturas enmarquen una propia. Para ser un poco más directos y claros, la cultura asiática, la cultura europea, la cultura americana tiende a ser muy, pero muy diferente a la hora de realizar ciertas actividades, ya sea cotidianas, extracotidianas, laborales, culturales. Los asiáticos se diferencian de los europeos por su manera de hacer las cosas, por su disciplina, por su manera hasta de comer, de sentarse o de hacer cualquier actividad cotidiana. Los americanos tienden a ser un poco más alejados de esa realidad, pues las costumbres que se han diseñado o se han mantenido durante la conquista han sido meramente propias, es decir, no tienen un patrón impuesto, solamente ha sido una mezcla, una recopilación o una fusión de tantas culturas que arribaron hasta las Américas. Tenemos influencias de los europeos, de los asiáticos, de los anglosajones. Tenemos hasta culturas africanas dentro de nuestra sociedad nacional. A la hora de crear una técnica teatral se debe tener en cuenta también que todos los aspectos culturales y sociales se ven directamente a la hora de significar, a la hora de crear, a la hora de representar, porque como sociedad tenemos costumbres, tenemos hobbies, maneras de ejecutar, tenemos un sinfín de comportamientos como seres humanos, como seres sociales, como seres individuales, como seres racionales. Tenemos tanta diversidad que podríamos crear una técnica propia. Entonces, la antropología teatral se basa prácticamente en analizar cada uno de estos aspectos de la cultura humana para así crear un modelo propio, un estilo propio dentro de lo que corresponde a la antropología teatral. Es identificar lo que compone al ser humano dentro de la sociedad y dentro de las culturas que hacen parte del mundo. Como sociedad tenemos el deber, tenemos ese trabajo de diagnosticar qué nos compone, qué nos hace seres únicos, excepcionales dentro de lo que compone la cultura, ya sea regional, local o nacional.